Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal, un saludo enorme y te doy la bienvenida. Espero que te quedes porque en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, exploramos las vidas de las celebridades, analizamos la farándula y por supuesto nos deleitamos con los chismes jugosos que tanto nos encantan. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por regresar. Siempre es un placer tenerlos de vuelta, compartiendo y debatiendo juntos. Hoy, tengo un tema que simplemente no puedo esperar a compartir con ustedes. El título ya lo anticipa, y sé que los dejará con la intriga, pero tranquilos, que vamos a desentrañar todos los detalles juntos. Vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo soñar, suspirar y, por qué no, hasta creer en el amor verdadero, o al menos en el amor de telenovela. Y lo que vamos a descubrir hoy es un secreto impactante. Un secreto que, créanme, va a cambiar la forma en que vemos su relación, o al menos, la forma en que muchos la vieron. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de revelaciones, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo esto. Antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, la intriga y los secretos, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto les gusta. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ni un solo chisme. Dicho esto, vamos a darle a este tema que está que arde. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Bueno, el título lo dice, Hande Erçel depende de Kerem Bürsin. El impactante secreto revelado. Sabemos que Hande y Kerem, después de la serie Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y del mundo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente pasaron de ser compañeros de trabajo a pareja en la vida real. Los paparazzi y los medios los perseguían constantemente y cada foto, cada declaración, cada rumor, era noticia. Parecían estar hechos el uno para el otro y muchos de nosotros creímos que estaban viviendo una verdadera historia de amor de cuento de hadas. Su relación duró un tiempo, pero lamentablemente, como muchas relaciones en el mundo del espectáculo, llegó a su fin. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde entramos en el tema del secreto impactante. A medida que los rumores de su ruptura comenzaron a circular, y después de que se hiciera oficial, empezaron a surgir diferentes versiones de los hechos. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Los medios de comunicación, como siempre, no tardaron en especular, y comenzaron a circular varias teorías. Una de las teorías más persistentes, y que es la que vamos a analizar hoy, sugiere que la relación entre Hande y Kerem no era tan idílica como parecía. La clave de este secreto impactante reside en la dependencia, la cual, según algunas fuentes, se manifestaba por parte de Hande hacia Kerem. Pero, ¿qué significa exactamente dependencia en este contexto? No estamos hablando de una dependencia física, ni mucho menos, sino de una dependencia emocional y posiblemente profesional. Empecemos por el aspecto emocional. Se ha especulado que Hande, al parecer, dependía mucho de Kerem para obtener apoyo emocional, para sentirse segura y para tomar decisiones importantes en su vida. Esto, como es sabido, es algo que puede ocurrir en cualquier relación, pero la clave aquí, según las fuentes, es la intensidad y el grado de esta dependencia. Se dice que Kerem, siendo una persona con una personalidad más fuerte y con más experiencia en la industria, se convirtió en una especie de roca para Hande y que ella buscaba constantemente su aprobación y consejo. Esto con el tiempo podría haber generado un desequilibrio en la relación, con Kerem asumiendo un rol más paternal o protector, en lugar de un rol de pareja. Imaginen por un momento la presión que esto puede generar, tener que ser el apoyo constante, el consejero, el que pone paños fríos a todo. Una dinámica así a largo plazo puede ser asfixiante para ambas partes. La persona que da apoyo se agota y la que lo recibe, aunque lo necesite, puede sentirse limitada, como si no pudiera valerse por sí misma. Profundizando en este aspecto emocional, es importante considerar el contexto en el que Hande y Kerem se conocieron. La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo, catapultándolos a ambos a la fama internacional de manera repentina. Esto implica una exposición mediática sin precedentes, críticas constantes, y una presión enorme por mantener la imagen y el éxito. En un ambiente tan vertiginoso y exigente, es natural que una persona busque apoyo y estabilidad en su pareja.
Sin embargo, si esa búsqueda de apoyo se convierte en una dependencia excesiva, puede generar tensiones y desequilibrios. Imaginen a Anne joven y aún inexperta en la industria, enfrentándose a la fama y a la presión, y encontrando en Kerem, con su mayor experiencia, una figura de referencia. Es comprensible que se sintiera atraída por su guía y consejo, pero el problema surge cuando esa guía se vuelve indispensable. Luego entramos en la parte profesional. La serie Love is in the Air catapultó a Anne y Kerem a la fama internacional, y ambos vieron un aumento significativo en sus proyectos y oportunidades laborales. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que Kerem, con su experiencia y contactos en la industria, pudo haber influido en las decisiones profesionales de Anne, ya sea directa o indirectamente. Esto podría haber creado una dinámica en la que Anne sentía que necesitaba la aprobación de Kerem para avanzar en su carrera. En esencia, la idea es que Anne, al menos en ciertos momentos, dependía de Kerem para asegurarse el éxito profesional. Aquí es donde el tema se vuelve más delicado. En el mundo del espectáculo, la influencia y los contactos son cruciales. Es natural que las parejas se apoyen mutuamente en sus carreras, pero ¿dónde está la línea entre el apoyo y la influencia? ¿Hasta qué punto Kerem, con su experiencia y contactos, pudo haber ayudado a Anne a conseguir ciertos proyectos? ¿Y hasta qué punto Anne sentía que necesitaba la aprobación de Kerem para tomar decisiones profesionales importantes? Si Anne sentía que su éxito dependía, en cierta medida, de la aprobación de Kerem, esto podría haber generado una sensación de dependencia y de falta de control sobre su propia carrera. Imaginen la situación, Anne en la cúspide de su carrera, con muchas oportunidades a su alcance. Pero ¿cómo elegir el proyecto correcto? ¿Cómo negociar con los productores? ¿Cómo manejar la presión? Si Kerem, con su experiencia, ofrecía consejo y orientación, es natural que Anne lo escuchara. Sin embargo, si ese consejo se convertía en una especie de mandato, si Anne sentía que necesitaba la aprobación de Kerem para tomar decisiones, entonces la dinámica de la relación se desequilibra. Ahora bien, ¿de dónde vienen todas estas especulaciones? Pues bien, en primer lugar, es importante recordar que estas son, en gran medida, teorías y rumores. No hay evidencia concreta que demuestre al 100% que esta dependencia existió. Sin embargo, hay ciertos factores que alimentan estas especulaciones. Uno de ellos son las declaraciones y entrevistas que ambos actores han dado a lo largo del tiempo. Aunque nunca hablaron abiertamente sobre una supuesta dependencia, algunos analistas de la farándula han interpretado ciertas palabras y gestos como indicios de que algo así podría estar ocurriendo. Por ejemplo, algunas declaraciones de Anne en las que hablaba sobre la importancia del apoyo emocional en su vida, fueron interpretadas por algunos como una referencia a Kerem. Recordemos que las declaraciones públicas de las celebridades están cuidadosamente orquestadas, pero entre líneas, a veces, se pueden leer pistas. Analizar el lenguaje corporal, los gestos, el tono de voz, puede revelar mucho más de lo que las palabras dicen. Otro factor importante son las fuentes anónimas. Los medios de comunicación turcos especialmente han publicado numerosos artículos y reportajes citando a fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes supuestamente revelaron detalles sobre la dinámica de la relación, incluyendo la supuesta dependencia de Anne. Es importante, claro está, tomar estas fuentes con pinzas, ya que es difícil verificar la veracidad de sus afirmaciones. No obstante, estas fuentes han contribuido a alimentar el debate y a generar especulaciones. Es el juego de la farándula, las fuentes anónimas, las personas cercanas, que alimentan el morbo y la curiosidad. Aunque es difícil verificar la información, estas fuentes pueden revelar detalles interesantes sobre la dinámica de la relación. Además, el comportamiento de Anne y Kerem después de la ruptura también ha sido objeto de análisis. Algunos han interpretado que la forma en que Anne ha manejado su vida después de la ruptura, como sus nuevas relaciones sentimentales o sus decisiones profesionales, son una prueba de que ha logrado, en cierta medida, independizarse de la influencia de Kerem. Otros, sin embargo, argumentan que aún se pueden observar ciertas pautas de comportamiento que sugieren una dependencia residual. ¿Cómo evaluar esto? ¿Es realmente posible juzgar la evolución de una persona basándonos en su comportamiento público? Después de una ruptura, es natural que cada persona tome caminos diferentes. En este punto quiero hacer una aclaración importante. No estoy aquí para juzgar a Anne Ercel ni a Kerem Bürsin. No tengo ni la intención ni el derecho de hacerlo.
Mi objetivo es simplemente analizar la información disponible, presentar diferentes perspectivas y dar mi opinión sobre el tema. La dinámica de una relación es algo muy complejo y personal, y es imposible saber con certeza lo que ocurre entre dos personas a menos que estés en su lugar. Mi papel es simplemente analizar la información que tenemos, explorar las diferentes versiones y sacar mis propias conclusiones. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre este secreto impactante? Pues bien, mi opinión personal es que aunque es posible que existiera cierto grado de dependencia, especialmente en el ámbito emocional, no creo que esta dependencia fuera la única causa de la ruptura. Las relaciones, como sabemos, son complicadas y multifacéticas. Hay muchos factores que pueden influir en su éxito o fracaso, como la compatibilidad, los valores compartidos, los objetivos personales y, por supuesto, el amor. La dependencia, en mayor o menor medida, puede ser un factor, pero rara vez es la única razón. Es muy probable que la relación entre Andy y Kerem haya sido una combinación de muchos elementos, incluyendo el amor, la admiración, el apoyo mutuo y sí, tal vez, también cierto grado de dependencia. No hay una respuesta sencilla a la pregunta de por qué terminaron. Puede haber sido por desgaste, por diferencias irreconciliables, por el estrés de la fama o por cualquier otra razón que solo ellos conocen. Analicemos un poco más. La fama es un monstruo que consume, el estrés es constante, las personalidades chocan y el amor, a veces, no es suficiente. Lo que sí creo es que Andy Ercel, al menos en la actualidad, se ha convertido en una mujer fuerte, independiente y exitosa. Ha demostrado ser una actriz talentosa, una empresaria inteligente y una persona con una personalidad propia. Ha tomado sus propias decisiones, ha forjado su propio camino y ha demostrado que es capaz de triunfar por sí misma. Es admirable ver cómo ha crecido y se ha desarrollado. Kerem Bürsin, por su parte, sigue siendo uno de los actores más populares de Turquía, con una exitosa carrera y una gran base de fans. Ha demostrado su valía como actor y como persona, y ha seguido cosechando éxitos en su vida profesional y personal. No hay dudas de su talento. En definitiva, la historia de Andy Ercel y Kerem Bürsin es una historia de amor, éxito y, en cierta medida, de misterio. Aunque el secreto impactante de la supuesta dependencia pueda ser un tema de debate y especulación, lo importante es recordar que ambos actores han demostrado ser personas fuertes y talentosas, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Y ahora, después de todo lo que hemos discutido, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre esta supuesta dependencia? ¿Crees que fue un factor importante en la ruptura? ¿O crees que hay otras razones más importantes detrás de su separación? ¿Crees que la fama y la presión mediática influyeron en la relación? ¿Crees que hay otras figuras que pudieron haber influenciado en su relación? Me encantaría leer tus comentarios. Deja tu opinión en la sección de comentarios, y no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Eso me ayuda muchísimo. Así que, en resumen, hemos analizado el supuesto secreto impactante de la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado la idea de que Andy pudo haber dependido de Kerem emocional y, tal vez, profesionalmente. Hemos discutido las fuentes de esta especulación y hemos analizado mi opinión personal sobre el tema. Hemos concluido que, aunque es posible que existiera cierto grado de dependencia, la relación fue mucho más compleja y multifacética. Es importante recordar que lo que vemos en las noticias es solo una parte de la historia. Gracias de verdad por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Ya saben, siempre me encanta compartir estas historias con ustedes, y me encanta aún más saber que están ahí, escuchando y participando. No olviden darle like, compartir el vídeo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, dejen sus comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan. Hasta la próxima. Chao, chao.